En primer lugar, quiero agradeceros la presencia, de que hayáis podido encontrar un momento en las agendas tan ocupadas que normalmente se tienen para poder escuchar este webinar. Entiendo que es un tema que os puede interesar. Me presentaré para los que no me conocéis, aunque algunos ya sois clientes desde hace años. Mi nombre es Joaquín Novales y soy el propietario administrador de la empresa CISLE, que es la abreviatura de Centro de Información Social, Laboral y Empresarial, una consultora de subvenciones creada en el año 2011. Antes de comenzar, os voy a hacer un poco una explicación de en qué va a consistir y cómo está organizada esta webinar. En primer lugar, os agradecería si los micrófonos los cerráis, más que nada para que no se oigan voces de fondo. Después, también comentaros que esta webinar se va a grabar, porque hay casos de personas que les interesaba pero que no podían asistir. Y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es una presentación muy breve de menos de 5 minutos para explicar qué es CISLE exactamente. Después también una breve explicación de los conceptos que vamos a tocar, porque claro, no sé si las empresas que están escuchando son empresas que están habituadas ya a solicitar subvenciones, no están habituadas, entiendo que hay un poco de todo, y entonces creo que será bueno tener unos conceptos previos para, a partir de ahí, pasar a comentar diferentes subvenciones, ¿vale? Pues luego, al final de todo, ruegos y preguntas en el caso de que queráis hacer consultas. Miraremos de poner también un caso práctico de un colectivo para que veáis un poco cómo puede incidir el tema de las subvenciones a la hora de ingresar dinero en las empresas, ¿vale? Y si te parece, Xavi, comenzamos con la información. Bueno, pasa. Como os comentaba, CIRLE es una consultora de subvenciones que se crea en el 2011, con el objetivo de analizar, buscar y tramitar subvenciones principalmente para los clientes que son autónomos, pymes y asociaciones empresariales. Es decir, estamos enfocados más hacia todo lo que sería el sector empresarial. Dentro de... Pasa, Xavi. Vale. Los objetivos, siempre como consultora de subvenciones, han sido la de buscar y analizar todo tipo de ayudas, principalmente las subvenciones. Luego ya comentaremos la diferencia, para que nuestras empresas se puedan beneficiar de las diferentes líneas que salen. Entonces, ahí hacemos la búsqueda, el análisis previo de la subvención, y si vemos que hay la viabilidad para poderla solicitar, pues hacemos la tramitación de la solicitud, hacemos la tramitación de la justificación y hacemos todos los procesos relacionados con la subvención. E incluso si al cabo de un año o dos resulta que pues tienen una inspección o necesitan una información adicional, pues porque tienen que hacer que eso ocurre pocas veces, pero que les pidan una encuesta de satisfacción en cuanto a la subvención, pues nosotros continuamos colaborando. Nuestra relación con el cliente es continua y permanente. Y ¿puedes pasar? Eh, el CISLE ha pasado de ser una consultora de subvenciones desde el 2011 a 2024 a convertirse en un ecosistema de subvenciones. Y os explicamos un poco qué significa esto. Bueno, básicamente, desde el 2020, la mayoría de las empresas se enteraron de que existían subvenciones y que además las pagaban.
cosa que hasta entonces sí que habían sectores como ganadería, cultura, forestal, agricultura, que estaban habituados tal vez a pedir subvenciones, pero el resto de sectores era algo bastante desconocido. ¿Vale? Llega el COVID, empiezan a dar las ayudas y mucha gente se entera de que existen. No es que sean nuevas, ya comentamos que nosotros estamos desde el 2011 gestionando subvenciones y antes ya existían. Por lo tanto, no es nada nuevo. Se acabó el COVID, han continuado saliendo subvenciones, luego salieron las de los fondos Next Generation, que han continuado con otras subvenciones habituales que había. Con lo cual, el volumen de subvenciones es muy amplio. Lo de ecosistema lo pusimos porque al final un ecosistema es un espacio en el que personas, empresas interactúan para objetivos en común, ¿vale? Y si os fijáis, la parte central vendría a ser lo que ha sido CISLE y continúa siendo, y es el ADN de la empresa, es decir, la de gestionar y tramitar subvenciones para nuestros clientes. Sí que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que mucha gente pide subvenciones sin saber exactamente en lo que se está metiendo o bien dejan que se las gestionen otras empresas, pero sin tener una información clara del tema. Y nosotros entendemos que las empresas tienen que tener una formación previa de esa parte de la empresa en la que están participando. Y un ejemplo muy claro lo tenemos con las gestorías en cuanto al tema laboral, fiscal y contable. Una empresa normal y corriente no tiene por qué saber todas las normativas en tema laboral, fiscal o contable, pero sí que tiene que tener unas nociones. Y luego tendrá su gestoría, que le gestionará el día a día y le hará pues los IVAs, los trimestrales, todo lo que corresponda. ¿Vale? Pues lo mismo ocurriría con el tema de subvenciones en cuanto a poder tener una formación previa. Y estos son servicios que desde CISLE se ofrecen, tanto lo que es subvenciones como lo que sería formación, entendiendo solamente a lo que es un curso que llamamos gestor de subvenciones públicas. O sea, CISLE no es que se vaya a dedicar a convertirse en un centro de formación, no es nuestro objetivo, sino que tenemos este curso complementario a las actividades de CISLE. Y aquí el tema del curso nos viene también porque a raíz de lo que os estaba comentando, han habido sucesos como por ejemplo, no sé si recordáis las subvenciones a la solvencia empresarial, en la que la administración daba hasta un máximo de 200.000 euros para empresas que habían tenido un mínimo de un 30% de pérdidas en cuanto al 2020 con referencia al 2019 y en función de unos baremos se le asignaba una cantidad de dinero siempre y cuando obviamente lo hubieran solicitado. Habían unos requisitos por cumplir, aparte de justificarlo después, y entre ellos estaba el tema de que durante 2 años, es decir, 2021 y 2022, no podían ni incrementar las retribuciones de los administradores de empresa, ni podían tampoco repartir dividendos. Cosa obvia porque si te están dando un dinero porque has tenido pérdidas, pues no puede ir a dividendos. Sin embargo, hubo empresas que tuvieron este dinero aprobado y lo cobraron, no cayeron en el tema o nadie se lo explicó y ahora, pues este mes, han empezado a recibir notificaciones de devolución de ese dinero. Mm, Todo esto viene pues por el hecho que os decía de que las empresas muchas veces no están informadas. Por suerte no son muchas, pero algunas hay en este aspecto, ¿vale? Y lo que hemos querido es complementarlo con una serie de servicios, como puede ser pues para casos que puedan ocurrir esas cosas, un gabinete jurídico externo especializado en estos temas,
una empresa de auditoría especializada en lo que es el tema de los informes de auditor, que cada vez se tienen que presentar más en las justificaciones de las subvenciones, y luego pues algún tipo de colaboración más, como pueden ser ingenierías para el tema de subvenciones en cuanto a eficiencia energética, donde hace falta pues una ingeniería técnica que pueda aportar una documentación que haría falta, ¿vale? Y esto pues además de las subvenciones lo vamos complementando con acciones que cada vez nos van pidiendo más, como lo que sería financiación, deducciones fiscales y licitaciones. Eso es para poder tener estos ecosistemas que llamamos de subvenciones. Y es hacia donde está yendo CISLE en estos momentos a través de un plan estratégico que se hizo. Bueno, dejamos ya lo que sería el tema de CISLE porque no es el objeto de la reunión, pero sí quería posicionaros un poco y paso a comentaros algunas cosas que hay que tener en cuenta y que después entraremos más en detalle. ¿Vale? Cuando sale una... Bueno, primero de todo, antes de empezar con el tema subvenciones, os quería comentar la diferencia entre ayudas y subvenciones, que algunos ya lo sabréis, obviamente, pero tener en cuenta que una subvención es una ayuda, pero no todas las ayudas son subvenciones. Cuando hablamos de subvenciones, estamos hablando siempre de un dinero a fondo perdido que te da la administración pública por realizar un proyecto y que obviamente después tienes que justificar. ¿Vale? Esto sería la subvención. Y cuando hablamos a fondo perdido, significa que no hay que devolverlo, ese dinero que te han dado, siempre y cuando lo justifiques bien. Posteriormente, cuando hablamos de ayudas, podríamos incluir las subvenciones, pero podríamos hablar también pues, de deducciones fiscales, podríamos hablar de bonificaciones en tipos de interés de créditos, podríamos hablar de las ayudas de la Fundación Tripartita en cuanto a la formación. ¿Vale? Esta vendría a ser, explicado de una manera genérica, la diferencia entre ayudas y subvenciones. Cuando estamos hablando ya de subvenciones propiamente, tener en cuenta que todo viene muy regulado. Hay normalmente una orden de bases, que es donde se regula toda la información, donde está incluido pues las acciones que son subvencionables, quiénes son los posibles beneficiarios, los porcentajes de subvención y los importes. Todo esto viene explicado en la orden de bases. Y la convocatoria, que a veces sale conjuntamente con la orden de bases o por separado, lo que te especifica es la fecha en que la convocatoria está abierta para poder solicitar la subvención, te indica también el importe de dinero que hay aprobado para esa subvención y te dirige a la orden de bases que regula toda esta información. ¿Vale? Entonces, la normativa es lo primero que hay que mirarse para ver si una empresa reúne las condiciones. Pues si no, ya no vale la pena continuar con todo el proceso. Y una orden de bases y una convocatoria, pues te pueden representar 50, 30 o 70 páginas, más luego lo que sería la plataforma informática en donde hay que ir introduciendo todos los datos. Esto sería la base principal. A partir de ahí os comentamos brevemente lo que son los pasos a seguir en las subvenciones. Lo veremos mejor en este otro gráfico, ¿vale? Como os decía, primero de todo es el análisis previo de toda la normativa. Imaginaros que vosotros sois una pyme. Bueno, pues si la orden de bases indica que beneficiarios son entidades públicas, ayuntamientos, etcétera, pues ya no hace falta que continuéis porque ya no sois beneficiarios de esa subvención. O lo que es subvencionable igual no es lo que os interesa a vosotros. Primero de todo es mirarse toda la normativa al respecto. Una vez se ha mirado y se considera que la empresa reúne las condiciones, es cuando se haría el trámite de la solicitud de la subvención, ¿no? Aportando pues toda la documentación que hace falta y presentándola a través del programa que os hemos comentado. La tercera fase es cuando la administración recibe toda la documentación. Normalmente por normativa puede tener hasta 6 meses para revisarlo todo, pero a veces tardan menos, ¿no? Si detectan que falta algo,
Salvo que sea algo excluyente que no permitiera continuar, normalmente lo que hacen es enviaros un requerimiento de documentación 10 días hábiles, en donde sábados y domingos y festivos no cuenta, para que podáis aportar la documentación que se os solicita. Una vez ya la administración ha tenido todo el tiempo para poderse mirar todos los expedientes y ver los que están bien, etcétera, envía una resolución que se publica, en donde inicialmente acostumbra haber una resolución provisional y luego una resolución definitiva. Esto se acostumbra a hacer así porque el objetivo es que si en la resolución provisional a alguien se le solicita que además de tenerla aprobada tiene que aportar alguna documentación, pues pueda hacerlo. O si, por ejemplo, resulta que esa empresa ahora prefiere no hacerlo por el motivo que sea, puede hacer la renuncia. Y luego, pasado ese periodo de tiempo, las resoluciones pasan a ser definitivas. En el quinto paso es donde hay el periodo de tiempo que se da para poder hacer todo lo que serían las justificaciones y la realización del proyecto, ¿vale? Aquí varía. En algunos casos te dicen que el proyecto tiene que ser incentivador, es decir, hasta que no presentas la solicitud no puedes no puedes comenzar el proyecto. Hay otros casos que te dicen, pues bueno, son subvencionables desde el primer día hábil, desde que ha salido la convocatoria en ese año. Es decir, si la convocatoria sale en abril del 2025, pues proyectos realizados a partir del 2 de enero serían subvencionables. Cada convocatoria es diferente y por eso hay que leérsela, ¿vale? Pero una cosa es la aprobación, otra cosa es el periodo de tiempo que tenéis para realizar los proyectos y cuando se ha realizado se presenta la documentación de justificación y la administración procede a revisar todos los documentos. Y si considera que falta algo, pues como en el paso 3, os requerirían la documentación correspondiente. Una vez está todo revisado, justificado y visto que está correcto, es cuando se da por correctamente justificada la subvención y se procede al pago de la misma. Esto que os comento también es genérico y variable. Hay subvenciones, por ejemplo, la que hay ahora abierta de inversión industrial, en la que te pagan, una vez te aprueban el proyecto, te hacen un adelanto del 20%, que es la subvención en este caso, y te lo dan por adelantado. Y luego cuando hayas justificado, pues cuando ven que todo es correcto, procederán a pagarte, si corresponde pagar, pues otro porcentaje. ¿Vale? Las subvenciones es muy importante solicitarlas en plazo y que te las aprueben, pero es más importante todavía justificarlas en plazo, porque si te la aprueban pero no la justificas como la administración quiere y dentro de los plazos previstos, te puedes encontrar una subvención aprobada que después te la deniegan porque no la has justificado el plazo. Con eso no os quiero asustar, pero lo que os quiero comentar, y por eso también venía un poco el tema del curso que se hace y todas estas cosas, es porque nos interesa que la gente que está o que se implica con el tema de la formación, perdón, de las subvenciones, conozca un poco el funcionamiento de ello. Y por eso, antes de empezar a hablar de subvenciones, hemos querido comentaros un poco los procedimientos. Volveremos a la plantilla anterior, en donde, una vez comentados los pasos, os comento las modalidades. Las modalidades básicamente son dos, en cuanto a aprobar los proyectos, siempre y cuando reúnan las condiciones, obviamente. Uno sería por orden de entrada, es decir, si la empresa reúne las condiciones, la administración va aprobando los proyectos hasta que se acaba el dinero. Normalmente hay una fecha de finalización o te dicen o hasta que se acaba el dinero. Y la otra va por puntuación. Entonces aquí es igual que lo presentes al principio o al final. Ellos irán puntuando los proyectos en función de una memoria y la puntuación que le han dado y irán repartiendo el dinero hasta que se acabe. Si da para
cubrir todos los expedientes, perfecto, y si no, pues donde se haya hecho el corte, ahí es donde se acabará el dinero. Pero la puntuación aquí es la que importa y por lo tanto interesa hacer una memoria en buenas condiciones y es uno de los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de solicitar una subvención. En el tema subvenciones, pues hay de muchos sectores, hay de muchos tipos. Las hay que son por sectores empresariales, las hay que son para industria, por ejemplo, para unos cenares determinados, las hay que son para el sector comercio, o para el sector turístico o para sectores determinados. Y luego hay otras que son para proyectos en donde no tiene nada que ver el sector, como puede ser, por ejemplo, la del kit digital o kit consulting, que ahí lo que se tenía en cuenta principalmente pues es que la empresa llevara 6 meses constituida como mínimo y según el número de trabajadores correspondía a una cantidad u otra. Luego en el tema de beneficiarios, pues es lo que hemos comentado antes, hay que tener en cuenta quién es el que se puede acoger a la subvención. Si estamos hablando, por ejemplo, de pymes, si estamos hablando de autónomos, si estamos hablando de asociaciones empresariales o de asociaciones sin ánimo de lucro también, pero de tipo social, ¿vale? O bien administraciones públicas. Hay que verlo antes de nada a la hora de hacer la solicitud para ver si pueden ser beneficiarios. Y luego hay que tener en cuenta los plazos de solicitud de la subvención. Una subvención puede ser para realizar un proyecto durante todo el año, pero resultar que la convocatoria está abierta pues 15 días solamente o un mes. Entonces, tanto si lo has hecho durante ese año como si prevés hacerlo, el proyecto tienes que solicitarlo en el periodo en que la convocatoria está abierta. Normalmente no te dicen que presentes facturas, con presentar presupuesto ya sirve. ¿Vale? Esto sería lo que es en cuanto a la solicitud de la subvención, la realización de las acciones en lo que os he comentado antes. Algunas subvenciones te dicen, pues bueno, desde el momento en que has presentado la solicitud, ya puedes poner en marcha el proyecto y aunque no sepas si está aprobado o no, si tú vas haciendo gastos, en el caso de que sea subvencionable, esos gastos serán subvencionables. ¿Vale? Y aquí estamos hablando pues, de lo que llaman efecto incentivador. Y el periodo de justificación es el periodo de tiempo que se te da para que una vez has acabado el proyecto, tú puedas justificar la realización del proyecto y la realización de los gastos con toda la documentación que corresponde. Facturas, justificantes de pago, memoria, etcétera, etcétera. Bueno, estos son conceptos un poco a nivel general. Tener en cuenta también que la mayoría de las subvenciones aquí en España están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces, muchas veces hay subvenciones que se dice que son europeas, vienen con dinero europeo, pero el gobierno central, y aquí ha pasado mucho con los fondos Next Generation, perdón, los Generation son subvenciones de diferente tipo. Hay quien me dice, dime qué subvenciones hay de este tipo. No, no, había de muchos tipos. Entonces, claro, aquí lo que hay que tener en cuenta es que viene con dinero de Europa, por el tema del COVID, ya sabéis, pero a nivel de los ministerios luego se va repartiendo en cada comunidad autónoma, le pertenece una parte y luego a partir de ahí salen las diferentes órdenes de bases y convocatorias para publicarlo. ¿Qué significa eso? Pues que, hombre, muchas veces una subvención que sale para contratación en Madrid, pues no te sale en Cataluña o te sale en otras fechas, te digo en Cataluña o en otro sitio, o te sale con otras condiciones diferentes. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid lleva abierta la de contratación de personal desde el 1 de enero y todavía continúa abierta y en Cataluña y en otras comunidades pues todavía no se ha abierto y las condiciones serán diferentes. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Ahora pasaríamos a la siguiente plantilla.
¿vale? Para, como os decía, comentar algunos tipos de subvenciones. Claro, aquí, por ejemplo, ¿qué nos encontramos? Pues casos clásicos. Os hemos hecho algunos bloques, ¿vale? Y comentamos principalmente subvenciones de ámbito nacional, es decir, que puede solicitar cualquier empresa, sea Madrid, Cataluña, Andalucía o Extremadura o Galicia. Eh, lo que muchas veces luego esa misma subvención está adaptada a cada comunidad autónoma que se hace a través de algún organismo de dicha comunidad. Las del kit digital y el kit consulting son un caso especial. Se han gestionado y se gestionan a través de red.es, un organismo del ministerio, y entonces se hacen directamente online a través del ministerio. Aquí lo que se tiene en cuenta principalmente es que el número de trabajadores de la empresa. Y entonces aquí distingue entre el kit consulting, que estaríamos hablando de contratar una empresa externa para la realización del asesoramiento, es decir, todo lo que es la hoja de ruta para la transformación de la empresa en cuanto a digitalización. Y el kit digital estaríamos hablando del desarrollo. ¿Vale? Aquí en el Kit Consulting, esa empresa externa homologada se dedicaría, una vez aprobada la subvención, obviamente, porque primero hay que solicitar la subvención, pues una vez te la aprueban, estas empresas se encargarían de hacer los diferentes módulos en donde os asesorarían pues, en temas de ciberseguridad, o en el tema de gestión de datos, en alguno de los diferentes módulos que hayáis escogido realizar. Y en el tema del kit digital, pues entraríamos más en lo que son temas de hacer una web, redes sociales, marketing digital, también la factura electrónica, también gestión de procesos, un abanico bastante amplio. Lo ideal sería, si es una empresa que tiene más de 10 trabajadores, pues hombre, haber podido solicitar las dos, con lo que le representaría 12.000 euros de un lado, 12.000 euros del otro, y poder disponer de este dinero para hacer un buen estudio de la empresa a nivel de digitalización, sus necesidades, dónde está, dónde quiere llegar y las herramientas que tiene que utilizar. A nivel, y para ser un poco breve en este tema, porque aquí podríamos estar hablando mucho rato, os diré que a nivel del Kit Consulting las líneas están abiertas hasta el 31 de marzo, ya se están acabando obviamente, y aquí lo que se puede solicitar es para empresas de 10 o más trabajadores. Si son empresas de 10 a 49 pueden tener una subvención de 12.000 euros, si son empresas de 50 a 99 de 18.000 y si son empresas de 100 a 249, 24.000 euros de subvención. Y si son del kit digital, pues si son empresas de 0 a menos de 3 trabajadores, empresas o pymes, perdón, o autónomos, pues serían 3.000 euros, de los cuales 1.000 son por el tema del equipo informático y los 2.000 pues serían pues para hacer una web, redes sociales, etcétera. No puede solicitarse una subvención solo para el ordenador. ¿Vale? Tiene que solicitarse las dos opciones. Y no es regala a la administración, regala a ordenadores. Ya sé que se ha hecho mucha publicidad así, pero no es exactamente así como funciona. La subvención de 3 a 9 trabajadores, que eran 6.000 euros, ya está cerrada, y la de 10 a 49 trabajadores, pues también está cerrada. Y las que continúan abiertas son las en el kit digital, esta que hemos comentado, la de 50 a, a 99 trabajadores, creo recordar que serían 24.000 euros o 25, y de 100 a 249 que serían 29.000 euros. Eh, Aquí también hay otra línea, que es la que todavía continúa abierta, pero solamente en el kit digital, pero solamente para lo que serían empresas
formadas por, a ver un momento, comunidades de bienes, sociedades civiles y explotaciones agrarias. Aquí podrían, si son de este colectivo, podrían ser de 0 a 3 trabajadores, a menos de 3, que serían los 3.000, de 3 a 9, que serían los 6.000, y de 10 a 49, que serían los 12.000. ¿Vale? Esto sería lo que es la línea del kit digital y kit consulting. Pero obviamente cada comunidad autónoma saca sus propias líneas también que podéis aprovechar y que deberíais tener en cuenta, porque no solamente es el kit digital ha coincidido ahí, pero muchas veces las subvenciones son compatibles entre ellas, ¿vale? Y yo recomiendo que las aprovechéis siempre que podáis para sacar el máximo de beneficio. La de internacionalización, pues hombre, una muy clara es la del ICEX Next. El ICEX Next es para empresas que ya han empezado a hacer algo, bueno, que ya tienen una cierta consolidación como empresa, quieren empezar a salir al exterior y necesitan pues todo el proceso, contratación de agentes externos que te ayuden a hacer el estudio previo de la empresa, y aquí pues se subvenciona la contratación de estas horas de los agentes externos que están homologados por ICEX, y luego pues se hace también el análisis a los países que se quiere ir. Hay también todo un tema de gastos que son subvencionables como asesoramiento en temas de asistencia a ferias, incluso asistencia a ferias, temas de marketing digital que puedas hacer. Esto sería una línea que, sumando las diferentes conceptos y cantidades, podría llegar a sumar hasta 24.000 euros de subvención. ¿Vale? En este caso ya se habla de empresas que como mínimo tengan una facturación de 300.000 euros, que tengan algún tipo de producto propio, marca registrada, etcétera, que tengan una web ya creada en algún idioma, ¿vale? O sea que ya sea un poco consolidada. Y paralelamente a esta, pues hay todas las que van sacando los organismos de cada comunidad autónoma, que pueden ser desde cupones a la internacionalización, programas como tiene la Generalitat para el tema de multilocalización, en donde se incide más en lo que es el tema de todo el marketing digital para posicionar la empresa en algún país extranjero, etcétera. Temas de contratación, pues aquí os diría una cosa. Como creo que os he comentado antes, subvenciones van saliendo durante todo el año en temas de contratación. Hay que solicitarlas en el momento en que la convocatoria está abierta. El problema de las subvenciones es que normalmente no están abiertas todo el año, y el momento de solicitarlas cuando está abierta. Hay una cosa que es común en prácticamente todas las subvenciones de contratación y que mucha gente no tiene en cuenta. Y es que yo aconsejaría como mínimo que antes de contratar a una persona estuviera apuntada un día en el paro como demandante de empleo. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones te puedes encontrar que haya subvenciones que te pidan una antigüedad de un mes, otras que te pidan 10 días, y hay otras que no te pidan ninguna antigüedad salvo el hecho de un día, porque todas las subvenciones en contratación lo que se quiere hacer es reducir la cantidad de personas que están apuntadas en el paro. Entonces, si la persona no estaba apuntada en el paro, aunque fuera un día, pues me he encontrado en muchas ocasiones que una empresa reúne todas las condiciones, pero resulta que como lo había contratado directamente sin tenerlo apuntado un día en el paro, pues ahí ha quedado eliminada sin la posibilidad de contratarla. Este es un tema a tener bastante en cuenta y que ya digo, a mucha gente se le pasa. Y luego, pues hombre, lo que incide más la administración es en dos tipos de colectivos.
menores de 30 años, porque hay subvenciones en las que el dinero viene a través del Fondo Social Europeo y a través del programa Juventud. Por lo tanto, si la persona que tenéis que contratar es menor de 30 años, os he comentado que primero se la inscriba en el paro, que vaya a apuntarse en el paro, aunque sea un día como demandante de empleo, y que aproveche también y que se inscriba en el programa de garantía juvenil, que eso lo puede hacer desde su ordenador o incluso hay veces que la misma oficina del paro te lo hacen, sino desde el mismo ordenador con tu certificado digital puedes acceder al programa garantía juvenil y te dar de alta como beneficiario. Porque en las líneas de menores de 30 años muchas veces lo solicitan también. Y luego hay las otras líneas que suelen decir de colectivos vulnerables, donde entran pues discapacitados, parados de larga duración, es decir, que llevan más de 12 meses en el paro, mujeres, parados de más de 45 años, en donde en función del colectivo corresponde una cantidad de dinero u otra. Y esto, pues no me puedo extender más porque aquí puede haber un montón de casuísticas diferentes, ¿vale? Y como he comentado, cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento, ¿eh? Porque hay ayuntamientos que también sacan sus propias ayudas para lo que sería el tema de poder contratar. Pues esto hay que tenerlo en cuenta y no confundir con lo que serían bonificaciones cuando haces un contrato indefinido en el que a lo mejor, pues si lo mantienes un mínimo de 3 años, pues hay una bonificación en la seguridad social. Esto es más un tema de gestoría que os podrán explicar mejor vuestras gestorías. Y en muchos casos es compatible una subvención con la otra. Y cuando, o sea, una deducción fiscal, no en todas, pero sí en muchas. Lo que hay que mirar es que la suma de todas las ayudas no supere el importe del gasto, porque entonces no solamente te están cubriendo el gasto, sino que encima estás teniendo beneficio. ¿Vale? Como os decía al principio, las normativas reflejan exactamente cada una de las condiciones y hay que mirársela, porque incluso una subvención que va saliendo cada año, te puedes encontrar que un año, pues esa normativa te la cambien. Como el año pasado, en una comunidad, pues acostumbraban a subvencionar contratación de personas que llevaran un día apuntado en el paro como demandantes de empleo y podías hacer la selección tú y el año pasado pues lo cambiaron y te decían que tenías que hacer una oferta de trabajo previa a la oficina de trabajo, aunque después de todos los candidatos que te enviaran hicieras tú la selección. Y tenía que estar apuntada 10 días en el paro como mínimo, no solamente un día. Por eso digo que en cada caso cambia. Otro ejemplo que os he puesto es el tema de la economía circular, porque aquí cada vez, aparte de hablarse mucho del tema de la digitalización, pues se habla mucho del tema medioambiental. Aquí podríamos incluir las subvenciones de retirada de amianto. Podríamos hablar también de las subvenciones medioambientales en cuanto a eficiencia energética. Aquí se apoya mucho lo que son reducciones que supongan como mínimo un ahorro de un 30% en la eficiencia energética del edificio. Se habla también de cuando es economía circular distinguiríamos dos temas. Uno es cuando, por ejemplo, el caso de una industria que por sus procesos normales genera una serie de mermas y mediante la incorporación de unos procesos de gestión o una maquinaria determinada, esa merma se reduce, ¿vale? Entonces, hay subvenciones para estos temas. O puede ser también subvenciones para esas mermas que hay, reutilizarlas para crear un nuevo producto que pueda volverse a incorporar al mercado y venderlo. ¿Vale? Serían a nivel de economía circular un poco las dos líneas que hay. Y hablarlos, pues hombre, os podría hablar de inversiones en economía productiva para adquisición de maquinaria, apertura y reforma de locales, etcétera.
Eh, para no seguir dando ejemplos y ejemplos, y además tampoco podría abarcarlos todas las subvenciones que hay, como digo, cada comunidad es diferente. El objetivo del webinar en este caso era poderos informar un poco, abriros un poco la mente también para que vierais opciones. Y os quiero comentar un posible sector, puede ser extrapolable a otros muchos, y que y un tema que cuando lo estoy explicando también creo que deberíais tener en cuenta, porque una cosa es utilizar las subvenciones como ingreso adicional de la empresa. La empresa obviamente si fabrica, pues su negocio es fabricar y vender, eh, pero obviamente si puede recuperar una parte de los gastos habituales, digas en contratación, digitalización y gastos que va haciendo habitualmente, pues puede recuperar una parte del dinero, bienvenido sea. Pero aparte de eso, en los últimos tiempos también se está dando una casuística y es de que se utilizan las subvenciones como argumento comercial. Es decir, las empresas que se dedican a la instalación de placas solares, si os acordáis, cuando salió el boom de todas las subvenciones que había en el 2022, es que todos los que se dedicaban a instalar placas solares eran empresas de gestión de subvenciones en placas solares, ¿vale? O los que retiran el amianto, pues también lo mismo. ¿Por qué? Pues porque si no, no pueden ofrecer a sus clientes la posibilidad de acogerse a estas subvenciones. O famoso tema del kit digital y las subvenciones de digitalización. Es una herramienta que cada vez se utiliza más, pero obviamente hay que conocerla y hay que hacerlo bien. No vaya a ser como aquel cliente que me decía, no, es que a mí me han venido a ofrecer 3 ofertas de subvención para placas solares en mi casa y la oferta que le estaban ofreciendo, uno llevaba unas subvenciones de cuando había este boom del 2022, es decir, no habían ni actualizado el portafolio. ¿Vale? Pues a la hora de daros un ejemplo que pueda servir un poco de idea y que, bueno, y hacerlo también breve para que podáis hacer consultas si queréis, os pongo el ejemplo de las empresas que se dedican al sector de la lampistería. Este es un sector que yo sepa, no hay una subvención específica para el sector de la lampistería, ¿vale? Pero como os comentaba, por el hecho de ser empresas, pues hombre, pueden solicitar las subvenciones del kit digital, para el tema de digitalización, pueden solicitar las subvenciones de contratación, algunas empresas del sector en la lampistería tienen también pues, un local en donde también venden material, con lo cual, si tienen un IAE de comercio al por menor, aparte del que puedan tener industrial, pues pueden acogerse a todas las subvenciones que la comunidad correspondiente saca para el sector comercio al por menor con locales a pie de calle, como ocurre pues en muchas comunidades. Cataluña, Madrid tiene a la comunidad de Madrid tiene abierto hasta el día 2 de abril, que da para el tema de digitalización, que da para el tema de, de apertura y reforma de locales, etcétera. ¿Vale? Y en ese caso son 10.000 euros. Eh, cada subvención es diferente, pero aquí estamos hablando de unas por la actividad, otras por el epígrafe de actividad que puedan tener, que esto también es un tema muy importante porque la mayoría de las subvenciones te indica el epígrafe de actividad de los que pueden ser beneficiarios, ¿vale? Y luego también el tema que os estaba comentando antes, a nivel del tema comercial, imaginaros una empresa del sector, pues, lampistería, instalaciones, etcétera, que vaya a presentar un presupuesto a un hotel. Y hay subvenciones porque han ido saliendo. En principio se cerraron el año pasado, al 31 de diciembre de 2025, en todas las comunidades porque venía de los fondos Next Generation, pero en este caso parece ser que se va a ampliar hasta junio del 2026, con lo cual se prevé
que este año vuelva a salir otra convocatoria. ¿Eso qué significa? Pues que si una empresa de este tipo tiene un sector como alojamientos turísticos, hoteles, que puede hacerle desde la ingeniería a todo lo que es el tema de instalación, monitorización de sistemas, lo que es todo el tema de instalación, placas solares, luz, etcétera. Y puede el hotel, en este caso, acogerse a la subvención. Hombre, entre 3 presupuestos que se presenten y uno que lleve este presupuesto con el tema de la subvención, pues yo creo que tiene más posibilidades de que el cliente tire por él. O, por ejemplo, comercios o restaurantes que cogen un local a pie de calle o que hacen reformas, pues hay muchas subvenciones que esto se subvenciona también, ¿no? Y el poder ofrecer estos servicios también ayuda a que sea más fácil comercialmente poder vender el presupuesto y después hacer las instalaciones correspondientes. Bueno, esto ha querido ser un caso a modo de ejemplo para que vierais diferentes posibilidades. Y por tal de no extenderme, porque si después de tema de ruegos y preguntas alguien quiere algún tipo de consulta más personalizada, pues a través de info@cisle podéis enviármela e intentaremos daros respuesta lo antes posible. ¿Vale? Y agradezco el tiempo que habéis dedicado, la dedicación al tema y entraríamos un poco en el tema de ruegos y preguntas, si alguien quiere aprovechar para hacer alguna consulta. Sí, Joaquín, tenemos una en el chat de Marcé que pregunta que si le han concedido la subvención de kit digital, si puede solicitar también la de kit consulting. Puede solicitarlo si su empresa, como he comentado, tiene 10 o más trabajadores, tiene más de 6 meses de antigüedad y la solicita antes del 31 de marzo, que es el plazo en que se cierra la convocatoria. Luego la administración se lo mirará y si se lo aprueban, pues tendrá un periodo de tiempo para hacerlo. Pero ha de ser así, o sea, el kit consulting es compatible con el kit digital. De hecho, el kit consulting es asesoramiento y el kit digital es desarrollo. Funcionan de una forma muy parecida, pero son 2 líneas totalmente diferentes y en el caso del kit consulting el asesor o la empresa que le va a hacer el proyecto es un asesor digital y en el kit digital es un agente digitalizador. Son figuras diferentes. En este caso, si tiene 10 o más, puede. Vale, tenemos Julia también que quiere hacer una pregunta, pero no la ha escrito en el chat. No sé si quiere conectar el micrófono y hacerla en voz. Hola, sí, ¿qué tal? Perdón, tengo una duda. Ahora estabas hablando de una ayuda y una subvención para hoteles que tenía que ver con tema de instalaciones y tal. ¿Puedes dar un poco más de detalle? Porque tal vez me he perdido la parte en la que nombrabas exactamente cuál era. Sí, claro, es que no he entrado tampoco mucho en detalle porque cuando decía esta estaba pensando en una comunidad determinada, pero es que en otras puede que sea diferente. ¿Tú dónde estás, Julia? Yo trabajo para una pequeña cadena hotelera en Barcelona. Vale, no, pero ¿dónde están situados los hoteles? Barcelona, Marruecos y Puigcerdá. Vale, pues si hablamos en Cataluña, eh, había la convocatoria de los fondos Next Generation que era para el tema de eficiencia energética en alojamientos turísticos, es decir, hoteles. Aquí lo que se subvencionaba principalmente es que se fueran a realizar una serie de mejoras en todo el hotel que supusiera como mínimo un ahorro en la eficiencia energética. Y esto pasaba pues mejorar todo lo que era la envoltura térmica del edificio, instalar, pues sustituir radiadores y lo que sería el gas normal, pues por otros medios como aerotermia, bueno, diferentes sistemas que al final suponían este ahorro. Claro, la subvención, primero salió una
estuvo abierta pues hasta 2 años y pico, porque dinero había de sobras. Lo que pasa es que era una subvención bastante compleja y mucha gente cuando veía la complejidad pues no la solicitaba. ¿Vale? Viendo esto, lo que hizo además el organismo Turismo de la Generalitat de Cataluña fue sacar otra convocatoria más sencilla, porque claro, en la primera además el tema de placas solares no entraba, o el tema de la monitorización para controlar los consumos tampoco entraba, ni la iluminación tampoco entraba. Eran proyectos más grandes. Y entonces sacaron esta otra línea que se podían solicitar. De hecho, nosotros presentamos una subvención para un hotel de Barcelona y presentamos las 2 líneas. ¿Vale? Y ahora está a punto de salir las resoluciones. Y se prevé, porque tal como estaba planteada esa línea, primero era la resolvieron muy tarde, pues salió muy tarde la convocatoria, y el objetivo era que o sea, se cerró la convocatoria, imagínate, el 31 de diciembre, y según normativa, el 31 de julio de este año tenían que estar hechas las acciones y justificado, con lo cual era bastante complicado, y más en ese edificio, que era toda una remodelación de todo el edificio, ¿vale? Y se aprovechaba para hacer el tema de eficiencia energética. Bueno, la convocatoria parece ser que desde Europa van a ampliar los plazos. En vez de que lo que es esta subvención finalice el 30 de junio de julio del 2025, lo alargarán hasta el 2026, con lo cual este proyecto podrá ampliarse en el tiempo a la hora de hacerlo y justificarlo. Hay que esperar que salga la orden de modificación y y se prevé que salga otra subvención en la línea más sencilla, como fue esta última, para el tema de placas solares, monitorización, iluminación, etcétera. Siempre y cuando pues eso suponga un ahorro de un 30%. Entonces, claro, eso significa que hay que tener un certificado de eficiencia energético previo a hacer las acciones, hay que hacer un certificado de eficiencia energético posterior, hay que tener toda una documentación correspondiente, pero bueno, en este segundo caso es más sencilla. Pero es una línea bastante interesante, por eso cuando a veces me dicen, hombre, ¿hay subvenciones para placas solares? Pues depende, porque para este caso había, pero si hablamos de placas solares como las que había en el 2022, pues igual no. ¿Vale? Hay que mirar cada caso, cada empresa, el sector en el que está, el IAE de actividad y ver las posibilidades. En tu caso, te diría que esta subvención se volverá a abrir y que igual os puede interesar aprovecharla no sé si lo tenéis, si tenéis varios hoteles, cada hotel tiene su NIF, si se hace presentación de cuentas conjuntas o no, eso habría que mirarlo, pero ahí habría opciones para poder solicitarlo. Te diría que Ok, si te interesa, me pases un email y lo analizamos con más calma. genial, gracias. ¿Alguna consulta más? Vale, en este momento no tenemos ninguna más en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta también. Bueno, esto sería señal de 2 cosas, o como cuando el profesor pregunta al final en clase si hay alguna pregunta, o lo ha explicado muy bien o no lo han entendido y prefieren no preguntar. Espero que sea lo primero. En cualquier caso, cualquier duda que tengáis, consulta, ya os digo, me enviáis un email, porque claro, el objetivo principal, como os he dicho, no podíamos entrar en una explicación, por ejemplo, como me ha dicho Julia, que hubiéramos hecho una clase sola o una jornada solamente sobre el tema de esa subvención, porque a mucha gente esto no le habría interesado. El objetivo principal era informar de las subvenciones, informar que existen, que las hay, que las pagan, pero como todas las cosas, hay que vigilar bien qué es lo que se hace, dónde se mete uno.
normalmente, oye, si una empresa utiliza la subvención como argumento comercial, pues entiendo que el comercial bastante tiene con ir a visitar clientes y tener 4 nociones de la subvención por si le preguntan, no se va a dedicar a instalar placa, o sea, a hacer la tramitación de la solicitud y la justificación, porque un problema que hubo con muchas empresas que hicieron la tramitación de la subvención en placas solares, es que, claro, eran empresas pequeñitas que hicieron ese trámite porque la empresa o la persona era la forma de poder venderlo y de instalar las placas, pero claro, luego igual se han ido a hacer instalaciones en otro sitio, no tienen una infraestructura para que les pueda hacer todo el seguimiento. Si ha habido un requerimiento de documentación, no la han presentado, pues esa subvención luego viene denegada. El cliente se queda ahí esperando a ver qué pasa con esa subvención y bueno, no es que pase nada, es que no se ha seguido el proceso que se tenía que haber hecho. Con lo cual, lo ideal es llegar a acuerdos de colaboración, pues sea con una gestoría para temas de laboral, fiscal y contable, sea una auditoría para temas de informe de auditoría, sea pues para una consultoría de subvenciones para estos temas y ir de la mano y mirar de crecer. Que este era un poco también el objetivo de comentar esta línea. Tampoco, este webinar, tampoco intentábamos hacer una clase magistral. Como veréis, es un lenguaje y hemos comenzado explicando lo que serían las bases de la subvención, porque entiendo que era interesante también que la gente lo conociera. Y visto esto, veo que son casi, bueno, que ¿Hay hemos alguna estado... pregunta más, Joaquín? Ah, vaya, eso me pasa por Sí, hablar. Venga, sí. bueno, pues venga, Mira, aprovechar. Marcé nos pregunta dónde podemos consultar las subvenciones de contratación activas. Claro, es que no hay un sitio determinado. Cada comunidad va sacando sus subvenciones. Masé está en Cataluña, ¿correcto? Masé, perdona, ¿dónde está Sí, situada? sí, sí, en Sí, vale. Cataluña. Pues, ¿qué ocurre? Que la Generalitat saca las convocatorias, que entonces son para toda Cataluña, pero todavía no las ha sacado, con lo cual no se pueden solicitar todavía. El Ayuntamiento de Barcelona, no sé si está situada en Barcelona ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona también saca sus propias ayudas y otros ayuntamientos también para contratación, pero tampoco las han sacado todavía. Entonces, ¿cómo puedes saberlo? Pues leyendo el doc, leyendo los boletines oficiales, mirando alguna plataforma que haya para estos temas o también os podéis apuntar en nuestra base de datos y os iremos informando de las subvenciones que vayan saliendo, si os parece. Bueno, son un poco las opciones que hay, pero no hay un sitio en donde te diga, oye, pues mira, este año van a salir todas estas subvenciones. E incluso te puedes encontrar en Cataluña el Departamento de Treball, que te saca pues la de colectivos vulnerables, te saca las de contratación al sector agrícola, te saca la de contratación para 30 plus, para mayores de 30 años que previamente han hecho formación. Te sacan las de formación y contratación, que primero tienes que formarte en algún sitio y luego pues la posibilidad de que esa gente que está en esa bolsa de trabajo de formación pues pueda entrar a trabajar en prácticas en alguna empresa. Y todas estas van saliendo en fechas diferentes según cuando se publica la convocatoria. ¿Vale? Es lo que os puedo decir al respecto. Tania nos pregunta, a colación con lo que has dicho de apuntarnos en la base de datos, ¿cómo nos preapuntamos en nuestra base de datos? Bueno, en nuestro caso, nos enviáis un email
os pasamos una plantilla de datos en la que necesitaremos 4 datos de la empresa, porque obviamente para informar a una empresa hay que saber dónde está situada, su epígrafe de actividad, un poco el tamaño de empresa y a qué se dedican, porque no es lo mismo una gran empresa que un autónomo, uno que necesita subvenciones para el tema digital, que otro que necesita para compra de maquinaria. Incluso para compra de maquinaria no es lo mismo el que quiere comprar una máquina de 20.000 o una máquina de 200.000. Hablo de subvenciones, tampoco es que haya para todas, pero es así. Entonces, tener esos datos, también en la plantilla esa se indica pues nuestra forma de trabajo y los costes para que lo tengan todo por escrito. Y a partir de ahí os incorporamos en nuestra base de datos con la actividad a que os dedicáis, en dónde estáis situados y qué tipo de subvención os podría interesar. Y luego lo que hacemos es iros enviando información de los contactos que tenemos, que pueden ser posibles clientes, a los que les podamos gestionar subvenciones. No hay ningún compromiso hasta el momento en que tramitamos una subvención, porque el cliente nos ha dicho que sí, que le interesa que se la tramitemos, ¿vale? Pero lo que es inscribirse en la base de datos no conlleva ningún compromiso. Eso sí, necesitamos la plantilla rellenada para tener esa información previa, porque es que si no, no podemos asesorar a los clientes. Pues en principio ahora ya no hay ninguna pregunta más. Pues hemos estado 1 hora, o sea que clavado, como aquel que dice. Agradezco la presencia de todos los que habéis estado y de los que todavía habéis aguantado hasta ahora el último minuto. Y cualquier cosa, pues ya sabéis, me enviáis un email y continuamos. ¿Vale? Muchas gracias.